En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación y lo que haremos será seguir viendo algoritmos de ordenación en Java. En concreto, veremos el Quicksort, que es el algoritmo más rápido que existe en promedio para ordenar colecciones en cualquier lenguaje de programación. Bien, vamos a ello. Y bien, tal y como acabamos de comentar, pues Quicksort es un algoritmo de ordenación muy rápido. De hecho, en promedio es el algoritmo más rápido que existe, aunque esto dependerá del tipo de colección, aunque bueno, hay otro que es el Merge Sort, que entre ellos, pues dependiendo del tipo de colección, pues uno es más eficiente que el otro. Pero bueno, en definitiva, podemos decir que Quicksort es uno de los algoritmos más rápidos que existen. Y este algoritmo hace uso de una estrategia recursiva que se llama divide y vencerás, que lo que trata es de ir dividiendo un problema en trozos cada vez más pequeños y luego, una vez se resuelven de forma individual cada una de esas partes, en global se genera una solución final al problema. Y bien, veamos en detalle cómo trabaja este algoritmo. En primer lugar, debemos elegir un elemento de la colección. Si por ejemplo tenemos un array, pues seleccionaremos cualquier elemento del array. A ese elemento que seleccionemos le llamaremos pivote. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar como pivote siempre al primer elemento del array. Entonces, a partir de ese primer elemento, lo que haremos será colocar el resto de los elementos utilizando ese pivote, de forma que a la izquierda del pivote queden todos los menores que él y a la derecha todos los mayores que él. Entonces, si por ejemplo tenemos un array de 10 elementos y en el primero hay un 3, analizaremos cada uno de los elementos uno a uno y los que sean mayores que 3 los pondremos a la derecha, mientras que los que sean menores los pondremos a la izquierda. Entonces, una vez recoloquemos cada uno de estos elementos, el pivote ocupará exactamente el lugar que le corresponde en la lista, ya que a la derecha tendrá todos los mayores y a la izquierda todos los menores. Entonces, una vez el pivote esté colocado en su sitio, lo que haremos será hacer lo mismo para cada una de las sublistas que se han quedado a la izquierda y a la derecha. Es decir, como ya tenemos el pivote colocado, pues lo que haremos es, a todo lo que está a la izquierda del pivote, aplicar ese mismo algoritmo. Es decir, coger el primer elemento y el resto colocarlos, o antes y después. Y con la parte de la derecha lo mismo. Este proceso lo vamos a repetir de forma recursiva para cada sublista que se va generando. Entonces, una vez termina ese proceso, todos los elementos estarán ordenados. Y bien, al final aquí, tal y como he dicho antes, pues la eficiencia del algoritmo depende de la posición en la que termina el pivote. En el mejor de los casos, pues el pivote estará en el centro de la lista. Entonces, al principio se dividirá en dos sublistas del mismo tamaño. Entonces, en ese caso, pues el coste del algoritmo será igual a n multiplicado por logaritmo de n, teniendo en cuenta pues que n será el tamaño de esa colección. En el ejemplo que vamos a ver, pues el tamaño del array. Sin embargo, en el peor caso, el pivote siempre estará en un extremo de la lista. Entonces, en ese caso, el coste del algoritmo será de n elevado al cuadrado, es decir, la cantidad de elementos que tenga el array elevado al cuadrado. Aunque esto, para colecciones grandes, pues es muy improbable que suceda. Es decir, este caso prácticamente nunca se va a dar. En la mayoría de ocasiones, el coste se acercará a n multiplicado por el logaritmo de n. Y bien, veamos un ejemplo del funcionamiento de Quicksort a través del siguiente array. Tenemos el array nums, que está formado por enteros, donde tenemos los siguientes elementos, pues 4, 7, 5, 6, 2, 3, 1, 9 y 8. Entonces, lo primero que haríamos es seleccionar un pivote. De hecho, hay formas adicionales de seleccionar el pivote para mejorar todavía más la eficiencia de Quicksort. Pero tampoco vamos a entrar en detalle en eso. Lo que pretendo es que tratéis de entender pues, cuál es el funcionamiento básico de este algoritmo. Luego ya, pues como digo, hay muchas mejoras para hacerlo todavía más eficiente. Bien, entonces, una vez seleccionamos ese pivote, en este caso el 4, lo que haremos será colocar a la izquierda del 4 todos los elementos que sean menores, mientras que pondremos a la derecha todos los que sean mayores. Entonces, ese primer elemento lo vamos a comparar con cada uno del resto de elementos del array. Entonces, después de compararlos con cada uno de ellos, se nos quedaría el siguiente array, donde el pivote ya estará en su sitio. Entonces, en primer lugar, pues como el 7 es mayor, lo ponemos a la derecha. El 5 también es mayor, pues continúa a la derecha. Con el 6 sucede lo mismo. Luego el 2 lo ponemos a la izquierda. Luego el 3 también lo ponemos a la izquierda. El 1 lo mismo, a la izquierda. Mientras que el 9 y el 8 los ponemos a la derecha. Y aquí en este caso se mantiene el orden en el que estaba en el array. Simplemente será colocarlo a la izquierda si es menor o colocarlo a la derecha si es mayor. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es aplicar este mismo proceso a la sublista de la izquierda, que sería 2, 3, 1, y a la de la derecha, que sería 7, 5, 6, 9 y 8.
Entonces sobre 2, 3 y 1 hacemos lo mismo. Seleccionamos como pivote el 2 y aplicamos este algoritmo. Los mayores los ponemos a la derecha y los menores a la izquierda. En este caso, cuando hagamos esos cambios, esta sublista ya estará ordenada. 1, 2 y 3. Ahora hacemos el mismo proceso para la sublista de la derecha. 7, 5, 6, 9 y 8. Entonces el primer elemento lo seleccionamos como pivote, el 7, y a partir de ahí lo reordenamos. 5 y 6 van delante, mientras que 9 y 8 van detrás. Entonces ahora lo mismo de antes, sobre las dos sublistas se aplica el mismo algoritmo. Entonces seleccionamos como pivote el 5 y como ya está ordenado, pues no hay que hacer ningún cambio. Y luego con la lista de la derecha seleccionamos el 9 como pivote y como en este caso el 8 es menor, pues recolocamos y de este modo ya lo tendríamos ordenado. Al final, la última sublista que se debe analizar es la que tiene dos elementos, ya que al compararlos pues ya los reordenamos, no hace falta luego analizarlo cuando hay un elemento. Entonces, una vez terminan esas sublistas de dos elementos, el algoritmo ya estaría resuelto. Tendríamos, por una parte, 1, 2, 3, luego el 4, luego la sublista con el 5 y el 6, el 7, y luego la sublista con el 8 y el 9. Y bien, esto traducido a código en Java, pues generaría el siguiente algoritmo. Tendríamos un método que recibe ese array que debemos ordenar y luego dos posiciones, int izquierda y int derecha. Esto se corresponde con los índices de ese array. Entonces, dependiendo de la cantidad de posiciones que queramos ordenar, utilizaremos estos dos índices. Entonces, si queremos analizar todo el array, pues la posición de la izquierda deberá ser 0 y la posición de la derecha deberá ser la longitud del array menos 1, ya que como los vamos a utilizar como índices, para acceder al último índice del array A, siempre será la longitud de ese array menos 1. Por lo tanto, esto será un 0 y esto será a.length menos 1. Entonces, a partir de aquí, pues lo primero que hacemos es seleccionar el pivote. El pivote será el elemento que tengamos más a la izquierda. En este caso, pues a través del índice IZQ, que es el de la izquierda. A continuación, guardamos ese índice de la izquierda y el de la derecha en dos variables auxiliares para poder recorrer cada una de esas sublistas. En I guardamos el índice de la izquierda y en J el de la derecha. Y además nos generamos una variable auxiliar y esta variable auxiliar funciona exactamente igual que como en el método burbuja que vimos en el último vídeo. La generamos porque cuando tengamos que intercambiar dos posiciones, en algún momento nos deberemos guardar la posición de uno de los elementos. De lo contrario, si una posición la intercambiamos por otra, al hacer ese primer cambio, ambas posiciones tendrán el mismo valor. Entonces habremos perdido uno de esos valores. Entonces, para evitar esto, nos generamos una variable auxiliar. Y bien, una vez tenemos declaradas estas variables, lo que haremos será a través de un bucle while ir comparando cada uno de los elementos para colocar ese pivote justo en el centro. Entonces, lo primero que hacemos es a través de un bucle while comprobar si i es menor que j. Entonces, una vez estemos dentro, aparte tenemos dos bucles while. El primero se encarga de ir incrementando i hasta que encuentre un elemento que sea mayor que el pivote. Como i empieza en el elemento de la izquierda, si el elemento actual es menor o igual que el pivote y además i es menor que j, entonces mientras se cumpla esto, realmente es porque el elemento actual es menor que el pivote. Entonces lo que hacemos es incrementarlo hasta que realmente encontremos uno que sea mayor que el pivote, para poder colocarlo justo a la derecha del pivote. Entonces esto lo iremos incrementando hasta que encontremos un elemento mayor. Y luego en el bucle de abajo es lo contrario. Lo que haremos será analizar la posición una a una a través del índice j hasta que encontremos un elemento que sea menor que el pivote. Entonces luego tenemos este if. Este if lo que hará realmente es comprobar a través de i menor que j si realmente no se han cruzado. Entonces, si no se cruzan es cuando los tenemos que intercambiar. Ya que si, por ejemplo, buscamos un elemento mayor que el pivote y no existe, esto al final será el valor máximo. Entonces esto no se podrá cumplir y no hay que intercambiar nada, porque el elemento actual es menor que el pivote. Si, por ejemplo, no hay ningún elemento menor, al final j tendrá el mismo valor que i y tampoco se deberá cambiar, ya que todos los elementos de la derecha son mayores que el pivote. Entonces, cuando no se cumpla ninguno de esos casos, es decir, cuando hay alguno mayor que el pivote a la izquierda o cuando hay alguno menor que el pivote a la derecha, entonces es cuando debemos intercambiar las posiciones. Entonces, a través de ese aux nos guardamos la posición de i para poder intercambiarlas i por j y luego a j poder ponerle aux. Y bien, entonces luego faltaría colocar el pivote en su lugar. Esto sucederá cuando termina el bucle while. El bucle while termina cuando
I y J son iguales. Entonces, cuando I y J son iguales, en la posición de la izquierda, que realmente era esa primera posición donde habíamos colocado al pivote, lo que pondremos es la posición con el índice J. Entonces, con ello lo que hacemos es colocar en el elemento de la izquierda el elemento que estaba en el lugar del pivote. Y en el lugar del pivote realmente ponemos el pivote que era el elemento que habíamos guardado al principio. Intercambiamos esas dos posiciones y ya estará colocado el pivote en su sitio, los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Entonces, una vez hayamos resuelto este problema, lo que haremos será aplicar de forma recursiva este mismo algoritmo a la sublista de la izquierda y a la sublista de la derecha. Entonces, aquí a través de un if izquierda menor que j menos 1, esto lo que comprueba es si la sublista de la izquierda tiene como mínimo dos elementos. Si los tiene, aplicamos quicksort sobre el índice de la izquierda y j menos 1. Y luego lo mismo para la sublista de la derecha. En este caso, si j más 1 es menor que el índice de la derecha, esto también comprueba si la sublista tiene como mínimo dos elementos, siempre teniendo en cuenta que vamos a seleccionar el índice anterior a j y el superior a j, ya que j realmente es el que ya está colocado en su sitio. Entonces, si la sublista de la derecha también tiene como mínimo dos elementos, pues aplicamos ese mismo algoritmo sobre la posición derecha del pivote hasta la posición final. Entonces, se irá aplicando de forma recursiva este mismo algoritmo hasta que al final pues, todos los elementos estarán ordenados. Y bien, para terminar, pues vamos a comprobar que realmente esto funciona a través de Visual Studio Code. Para ello vamos a abrir el editor y crearemos un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, quickshort.java. Y bien, en primer lugar crearemos un main y vamos a pegar el método tal y como lo tenemos en la diapositiva. Lo vamos a replegar, ya que el código es exactamente el mismo que hemos visto antes. Y además vamos a crear un método adicional que me genere pues, un array de forma aleatoria. Así podremos generar arrays de cualquier tamaño. Para ello, pues lo que haremos es pues, un static int generar array. Y le pasaremos como parámetro un entero que sea la cantidad de elementos. Entonces, en primer lugar, crearemos un objeto de tipo random, randomR es igual a new random, y luego pues crearemos el array int array igual a new int, y entre corchetes la cantidad de elementos que tendrá ese array, que lo tenemos guardado en la variable elementos. Luego, a continuación, a través de un bucle, pues vamos a recorrer ese array, y en cada una de las posiciones, array de i, guardaremos un aleatorio. Esto lo haremos a través de r.nextInt, y aquí vamos a ponerle también elementos. De este modo, si por ejemplo el array tiene 10 elementos, cada uno de esos elementos será un entero entre 0 y 10 sin incluirlo. Si por ejemplo ponemos un array de 100 elementos, pues cada uno de esos elementos tendrá como posible valor un entero entre 0 y 100 sin incluir el 100, entre 0 y 99. Entonces, una vez hemos generado esos aleatorios, pues ya devolvemos el array, return array. Entonces vamos a crear aquí por ejemplo un sysout y array sin ordenar. Pondremos un espacio y en vez de println haremos un print. Y crearemos un array que se llame, por ejemplo, array1. Igual a generar array y vamos a ponerle 10. De este modo me generan un array de 10 elementos donde cada int pues, será un valor posible entre 0 y 9. Si ahora, por ejemplo, lo imprimimos a través de un system.out.println arrays.toString y le pasamos array1, ahora al ejecutarlo me mostrará un array con 10 elementos. Como podéis comprobar, pues me está generando ese array de forma correcta. Y bien, ahora lo que haremos será aplicar el algoritmo quicksort. Pues entonces, en este caso, como es un void, simplemente pondremos el nombre del array, la posición de la izquierda es la 0 y como hemos mencionado antes, la posición de la derecha será array.length menos 1 para que me analice todo el array por completo. De lo contrario, me ordenaría parte de ese array. Entonces, una vez lo tengamos ordenado, pues de nuevo imprimiremos el contenido de ese array ya ordenado. De hecho, esto lo voy a copiar, lo voy a pegar, quitaré esta línea y aquí lo que haremos es array ordenado y volver a mostrarlo. Entonces ahora si lo ejecutamos, pues tenemos el array sin ordenar y luego ya ordenado. Como podéis comprobar, lo ordena perfectamente. 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 8. Si pusiéramos 100 elementos, pues lo mismo, me ordenaría un array de 100 elementos donde cada elemento será un valor entre 0 y 99. Como podéis comprobar, lo ordena sin ningún problema. Y voy a poner aquí un /n para que separe una línea de la otra y se pueda ver mejor. Incluso si pusiéramos 1000 elementos, lo mismo. Tendríamos esos 1000 elementos desordenados y luego ya ordenados.
Y bien, ahora voy a hacer algo distinto, y es ordenar el mismo array, pero utilizando Quicksort y utilizando burbuja, para que veáis la diferencia tan abismal de rendimiento que hay entre un algoritmo de ordenación y el otro. Entonces, para ello crearé una copia exacta a la que voy a llamarle array2, y en este caso pues haremos un clon de array1, array1.clone. Entonces tendremos dos arrays que realmente están en espacios de memoria distintos, pero que el contenido es el mismo. Entonces los vamos a ordenar en primer lugar con burbuja y luego con Quicksort. Entonces esto lo voy a copiar, control C, control V. Aquí pondremos ordenar con burbuja y bajo ordenar con Quicksort. Aquí de hecho pondremos array ordenado con burbuja y bajo array ordenado con Quicksort. Y ahora lo que voy a hacer es pegar el método burbuja aquí abajo que vimos en el vídeo anterior. En este caso pues pondré la versión con tipo void para que no devuelva nada y realmente lo ordene. Como los arrays realmente son objetos, pues el void realmente ordenará ese parámetro que le pasemos. Esto ya lo vimos en detalle pues cuando explicamos el funcionamiento de copiar objetos en Java. Entonces aquí en vez de Quicksort le pondremos burbuja y en este caso el método burbuja simplemente recibe el array. Este sería el array 1 y aquí lo haríamos con array 2 para hacerlo con los dos arrays. Entonces, si ahora ponemos, por ejemplo, 100 elementos y ejecutamos los dos, pues tenemos el array sin ordenar y luego el array ordenado con burbuja y ordenado con Quicksort. Como podéis comprobar, pues al final los dos son exactamente iguales porque el array es el mismo. Sin embargo, si ahora medimos el tiempo que tarda cada algoritmo en ejecutarse, vamos a comprobar que el algoritmo de burbuja es muchísimo más lento. Esto lo podríamos hacer a través de pues, objetos de tipo instant que nos miden el tiempo. Lo que haremos es instant, por ejemplo, inicio, igual a instant.now. Entonces vamos a medir ese instante de inicio, luego ejecutaremos burbuja y luego volveremos a medir el instante actual. Entonces ahora lo que podemos hacer es restar estos dos instantes para saber cuánto tiempo ha tardado en ejecutar ese método burbuja. Esto lo podríamos concatenar aquí poniendo, por ejemplo, duración, un guión, y aquí pondríamos a través de la clase duration.between y ponemos inicio y fin. Esto me medirá el tiempo de diferencia entre los dos instantes. Esta parte lo podemos pasar a cualquier tipo de valor, por ejemplo, a nanosegundos, a milisegundos. Vamos en primer lugar a pasarlo a nanosegundos. Entonces haremos lo mismo, tanto para el método de burbuja como para el método Quicksort. Lo pegaremos aquí abajo. Esto exactamente igual. Y aquí pues deberemos medir también de nuevo ese inicio, instant, now, y cuando acaba Quicksort lo mismo. Fin igual a instant.now. Entonces, en primer lugar se mide el tiempo que tarda burbuja y se muestra. Y luego el tiempo que tarda Quicksort y se muestra. Y realmente se está haciendo con el mismo array. Ese tiempo pues lo vamos a pasar a nanosegundos. Si ahora lo ejecutamos, aquí en duración guión me pone un 0 porque realmente al ser arrays muy pequeños esto tarda menos de un nanosegundo. Entonces lo que voy a hacer es, aparte poner esto con println para que salga en una línea distinta, tanto arriba como abajo, lo concatenaré aparte con ns para que se sepan que son nanosegundos y ahora en vez de 100 elementos voy a poner 1000. Si lo ejecutamos, el método burbuja, fijaros lo que ha tardado, en nanosegundos, mientras que Quicksort, 0 nanosegundos. Entonces, como realmente sé que los ordena, no voy a mostrar ni los arrays, porque voy a hacer arrays mucho más grandes y no quiero que se me llene la pantalla de números. Entonces, en vez de 1000 elementos, vamos a poner 10.000. Y no quiero que me muestre pues, cada uno de los elementos de ese array, simplemente que lo ordene, tanto en el primero como en burbuja como con Quicksort. Si ahora lo ejecutamos, ahora me indica pues que con burbuja ha tardado esta cantidad en nanosegundos y con Quicksort esta de aquí. Entonces esto incluso lo podríamos pasar a milisegundos. Vamos a probarlo de nuevo. Aquí en este caso pondremos en vez de 2 nanos, 2 milis. Y aquí pondremos milisegundos, ms. Y aquí lo mismo, 2 milis. Y en vez de poner pues 10.000 elementos, vamos a poner 100.000. Incluso esto tampoco hace falta ni que lo mostremos. Lo guardaremos, lo ejecutaremos
Y fijaros que ahora está ordenándolo con el método burbuja. Ha tardado 12.044 milisegundos. Esto se traduce a 12 segundos en ordenarlo, mientras que Quicksort lo ha hecho en 13 milisegundos. Es prácticamente 1000 veces más rápido Quicksort que burbuja. Esto es una auténtica barbaridad. Y esto, aparte, se debe tener en cuenta que cuanto más grande sea ese array, más diferencia vamos a tener. Si, por ejemplo, ahora en vez de poner un array de 100.000, pongo un array de 1.000.000 de elementos, cada uno de esos elementos con un valor entre 0 y 999.999, ahora va a tardar un montón en hacerlo con burbuja, mientras que en Quicksort será rapidísimo. Fijaros, ahora nos vamos a esperar aquí un poco hasta que sea capaz de ordenarlo en primer lugar con burbuja. Y bien, por fin ha terminado, pensaba que no terminaba nunca, ya que ha tardado 1209 segundos. Esto es equivalente a 20 minutos para ordenar este array de 1.000.000 de elementos. Sin embargo, fijaros que Quicksort ha tardado 97 milisegundos. Es decir, ha tardado apenas una décima de segundo. Eso se traduce a 0,1 segundos, mientras que el método de la burbuja ha tardado 1209 segundos. Es decir, ha tardado 10.000 veces más. Por lo tanto, para colecciones de datos muy grandes, pues evidentemente métodos como el de Quicksort, pues al final nos ahorran muchísimo cómputo a la hora de ordenar colecciones de elementos. Y bien, nada, con esto ya terminamos con el vídeo.